Bienvenidos a este curso de la participación judicial del adolescente en conflicto con la ley penal, el derecho a ser oído. Primero tenemos que hablar de la condición del adolescente en conflicto con la ley penal. Lo que vemos es que en principio es un sujeto que tiene derechos. Bien sabemos nosotros que el único derecho que es posible restringirle en principio es su derecho a la libertad. Otro principio también muy importante es el principio del interés superior del adolescente. En este principio, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes hace un énfasis muy interesante en lo que vendría a ser una suerte de ponderación de distintos intereses. Los intereses del presunto adolescente infractor o aquel que se le declaró ya su responsabilidad, de los intereses de las víctimas y los intereses de la propia comunidad. ¿Cómo poder nosotros realizar esta ponderación? ¿Cómo poder aproximarnos a lo que son estas necesidades criminógenas de los adolescentes? Pues la forma de hacerlo es escuchándolos. La misma ley 30.466, que es la normativa especializada en el tema de interés superior del niño, es enfática en determinar que el resguardo del interés superior va a ser viable en la medida en que los escuchemos, que recojamos sus opiniones, que nos acerquemos a su realidad personal, familiar, social. Y otro principio que habíamos mencionado que también era sumamente importante y vinculado con este derecho a la opinión es el principio educativo. El principio educativo está establecido en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y apuntala a que el adolescente en conflicto con la ley penal tenga la oportunidad de reconocer los derechos fundamentales de terceros y que se busque en el niño, porque es la convención la que alude en este artículo a él, a su reintegración, a que se reintegre a la sociedad. A la par, en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, lo que podemos ver en el artículo 4 del título preliminar es una incidencia en los mismos términos a lo que es este principio educativo. ¿Cómo lograr que este proceso, cómo lograr que esta experiencia que puede justamente vivir un adolescente, que lamentablemente pues tiene su origen en una infracción a la ley penal, se constituye educativa? Pues primero, valorándolo a él como un sujeto que tiene derechos, que tiene que decir con respecto a su realidad y buscando que la estrategia de intervención con ellos esté apuntalada a lograr esos cambios requeridos. Escucharlo aquí entonces es lo primordial. En base a esto, pues, se ha construido todo un protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente, esta resolución administrativa 228-2016. Aquí se enfatiza, en principio, en que cuando el adolescente se encuentra en conflicto con la ley penal, tiene el derecho a ser escuchado y que este derecho debe ser resguardado durante todo el proceso judicial. En esta interacción continua que se puede dar pues con el fiscal, con el juez, este adolescente va generándose nuevos aprendizajes. Este adolescente pues va entendiendo que lo que hizo no estuvo bien, pero para ello hay que darle la oportunidad de expresarse, de opinar con respecto a todo lo que va recogiendo. Pero también tiene derecho a guardar silencio. Se establece explícitamente que no puede obligársele a a declarar. Otra cuestión también interesante es cómo juega aquí el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Esta justicia restaurativa en donde sabemos nosotros que estamos pensando en la víctima, pero también estamos pensando en el adolescente, en que asuma su responsabilidad. Pero para ello, para que logre este aprendizaje de que es responsable de un daño producido, es necesario que dé su consentimiento informado. Él tiene que dar su opinión si participar en esta estrategia de desjudicialización.
Esto también entonces está dicho como tal en el protocolo. Otra cuestión también es cómo vincular el derecho a ser informado con el derecho a opinar. El adolescente tiene que estar continuamente informado por su abogado defensor de todo lo que deviene en el proceso. Es la única forma de hacerlo partícipe, es la única forma de que él logre un aprendizaje en el proceso. No se le puede, pues, decíamos, obligar a emitir sus opiniones o declaraciones, ¿no? Esto tiene que ser plenamente voluntario y también aquí se relaciona mucho con el tema de la intimidad o la reserva del proceso seguido a un adolescente. Entonces vamos viendo nosotros cómo es que se va desenvolviendo esta participación del adolescente en el proceso, en donde va a tener distintos momentos, en donde va a poder declarar, opinar, impactar en la decisión que se va tomando por manera distinta por las autoridades. Algunos ejemplos del derecho a la opinión, para ir cerrando ya. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos, ¿no? El policía, luego de su detención por señalamiento de la víctima y hallazgo de objeto hurtado en su poder, se dispone a interrogarlo. ¿Qué es lo que debemos garantizar? Pues la presencia de un abogado. Un abogado tendría que estar ahí ¿para qué? Para asesorar al adolescente, para que éste emita una opinión que finalmente no lo perjudique. Y por ello necesita estar informado. Si es que no hay la presencia de un abogado que lo asesore en el ejercicio de su derecho a la opinión, pues entendemos que esta declaración es nula. Otro ejemplo, el adolescente detenido y que cuenta con asistencia de abogado, este abogado defensor, pero habla el adolescente otro idioma o tiene dificultades para hacerse entender por discapacidad auditiva o de habla. ¿Qué correspondería ahí? Pues obviamente cuenta ya con un abogado que verá por su defensa y porque la opinión que éste vierta sea una opinión informada. Pero acá tenemos que garantizar que sea bien escuchada esta opinión, porque tiene una discapacidad, porque habla otro idioma, necesitará entonces contarse con un profesional que ayude en la traducción o que ayude a la interpretación de su opinión. Otro ejemplo podrá ser en la etapa fiscal, se busca desjudicializar, aplicar la remisión a este adolescente. ¿Qué debemos garantizar? Lo que dijimos hace un momento, garantizar que este adolescente esté informado, garantizar que este adolescente dé libremente su consentimiento. Es explícitas las reglas de Beijing, es explícita la normativa nacional en relación a que la remisión requiere siempre de este consentimiento informado. Da su opinión para que lo aparten del proceso, pero se compromete con esta remisión a reparar a la víctima. Y finalmente, el juez, para resolver la medida socioeducativa con apoyo del equipo interdisciplinario, tiene que tener en cuenta, obviamente, los principios de la especialidad penal juvenil que hemos conversado, el principio de proporcionalidad, el principio de interés superior del niño, el principio también, pues, educativo. ¿Qué es lo que deberá garantizarse? Pues deberá garantizarse que este equipo interdisciplinario haya recogido válidamente la declaración de este adolescente, que este equipo interdisciplinario aproxime al juez a lo que requiere, necesita el adolescente para ser reinsertado a la sociedad. Entonces vemos aquí cómo la opinión, la declaración del adolescente hace que este proceso en el cual se encuentra en curso sea un proceso humano, que se le valore primero como sujeto de derechos antes que en su condición de infractor. Y terminamos pues con una frase, la frase de Carl Menninger: lo que se les dé a los niños lo darán a la sociedad.